¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya asaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta. ¡Y listo el pollo! Carne al horno y una pizza, milanesa con puré o papa frita, con manteca los fideos. Cocineros somos todos si queremos. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Un, dos, tres, probando, probando. 1, 2, 3, hola, hola. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, hola, hola. Perfecto, ahora sí. Y bueno, Celeste, contame, ¿cómo la pasaste el día de ayer en el show que diste? Bueno, la verdad que fue muy genial, porque la pasé muy, pero muy bien. Eso fue lo fundamental para mí. Y bueno, la verdad es que vengo progresando mucho con el baile. Sí, la verdad que sí. Y... Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? Un trabajo práctico del colegio. ¿Y se puede saber de qué? Tengo que hacer reportajes. Haceme uno. Buenísimo. Dale, empezamos. Byron, contame qué hiciste el día de hoy. Fui a una huerta y traje unos tomates bien ricos y jugosos. Buenísimo. ¿Ya los probaste? No, pero sé que van a estar riquísimos. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Qué calor, ¿eh? Qué lindos anteojos, ¿eh? Ah, muchas gracias. Hola, Byron. Aquí está Maxi. Contame, Maxi, ¿qué hiciste el día de hoy? El día de hoy, bueno, estuve tratando de estar a la sombra porque, bueno, hace mucho calor. Quiero aprovechar para saludar a todos los que me conocen. Un saludo para mi tío Pascual. Y, bueno, estoy viendo acá que hay unos tomates ahí en la canasta. Byron, ¿de dónde son? De una huerta y están bien ricos y jugosos. Tomates de huerta, me encanta. ¿Puedo tocar? A ver. Este tomate está justo. Está blandito. Se lo siente perfumado, hasta se siente como un olor dulce. Seguro que están jugosos y refrescantes. Excelente información, pero sigamos investigando. Byron, contame qué se sintió cosechar esos tomates con todo este calor que hace. Estuvo muy divertido, pero por suerte nos refrescamos con sopa. ¿Sopa? Sopa fría. Es una novedad. Sopa fría. ¿Y de qué se trataba esa sopa fría? Seguro que era una sopa de tomate, ¿no es cierto? Sí, gazpacho. Gazpacho es una sopa que se hace en el sur de España donde hace mucho calor y se toma para refrescar. Ah, mira vos, tenemos la receta para hoy. Hoy hacemos Gazpacho. Una sopa fría. Hoy hacemos gazpacho. Hola, estimado público. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a ¡Listo el pollo! Hoy vamos a hacer una sopa fría. Misteriosa, ¿verdad? Ideal para tomar los días de calor. Y bien, Byron, contanos, ¿cuál es el primer paso? Lo primero que hay que hacer es elegir 1 kilo de tomates que estén bien maduros. Para ustedes que quieren informarse de todo, 1 kilo de tomate equivale a 5 o 6 tomates redondos. ¿No es así, Byron? Sí, estoy de acuerdo. Ahora hay que lavarlos y cubetearlos. Cubetear los tomates es cortarlos en cuadraditos, ni muy chiquitos ni muy grandes. Un saludo para mi tía Cuca. Bueno, ¿vamos a lavarlos? Vamos. Es importante tratar con mucha delicadeza el tomate que está maduro, porque si uno lo aprieta fuerte... ¡Ay! ¡Se me reventó! ¡Arruiné la receta! No, Maxi, si total ahora no tenemos que procesar. No te da problema, no importa. ¡Apa! Hemos descubierto un nuevo secreto y misterio de esta sopa fría. Después de lavar los tomates, se procesan. ¿Y cómo se cocinan? No se cocina. Hay sopa fría, hay sopa caliente, hay sopas que se cocinan y hay sopas que no se cocinan, pero ¿qué hace que la sopa sea una sopa? Mejor dejemos que los imanes animados nos cuenten la historia. A ver... De pollo, pescado, carnes o verduras, con fideitos, arroz o solo caldo. La sopa nos acompaña desde chicos. Pero, ¿qué hace que una sopa sea de verdad una sopa? Se sabe que la sopa nos acompaña desde que vivíamos en las cavernas, hace muchísimo tiempo. Y todos los pueblos tienen una sopa típica que lo representa. Pero la verdad es que para que una sopa sea una sopa, necesita líquido y algunos ingredientes nutritivos que le den sabor.
Es cierto que la gran mayoría de las sopas se cocinan, algunas durante muchas horas, y así el líquido absorbe el sabor y los elementos nutritivos de los ingredientes. Pero también hay sopas que no necesitan cocción y se toman frías, como la de pepino y yogurt griega, la de palta colombiana o el gazpacho español. Entonces, para el frío o para el calor, siempre tenemos una sopa para disfrutar y a tomar toda la sopa. Y esa fue otra historia de los imanes animados aclarando bien las cosas. ¿Y ahora qué sigue para esta sopa fría? Lo que tenemos que hacer ahora es buscar unos ingredientes más. Por ejemplo, el morrón verde, pepinos, ajo y pan. Yo me encargo. Maxi se va a encargar de los ingredientes. Maxi se está preparando, sí, se está preparando. Maxi agarró el morrón verde y ahora que sigue el ajo. Maxi agarró el ajo y también agarró un pepino. Y ahora los está agitando, está bailando. Muy bien, ¿y ahora qué sigue? Ahora hay que cortar los ingredientes. Yo me encargo del pepino. Yo me voy a encargar del tomate. Un saludo para Y Nazareno. bien, ¿y de qué te vas a encargar vos? Yo me encargo de lo que queda, que es el morrón y el ajo. Perfecto. Al morrón le saco todo lo blanco, que es muy amargo. Listo. Perfecto, como ya vemos, tenemos todos los ingredientes cortados perfectamente. Pero, ¿qué hacemos con el pan? Eso. ¿Qué hacemos con el pan? Ahora el pan hay que remojarlo. A ver. Muy bien, Maxi trajo un bols con agua. Llegó el momento de otros secretos de la cocina. Al sótano de Maxi. Hola amigos y amigas. Hoy les tengo una sorpresa. ¿Están listos? ¿Seguro? Porque esta sorpresa que les voy a mostrar es súper mega sorprendente. Me encanta el sótano de Maxi. Hoy les voy a enseñar a hacer 2 sopas para el postre. Lo que vamos a necesitar es una procesadora, jugo de naranja y el melón cortado. Lo primero que vamos a hacer es poner el melón. Ponemos jugo. Con mucho cuidado. Como solo tiene melón y jugo de naranja, queda con la consistencia de una sopa. También se le pueden agregar pelotitas de melón. Ya tenemos nuestra sopa fría y riquísima de melón para el postre. ¡Ah! Me olvidé de la sandía. Bueno, yo creo que dejamos todo en la cancha, por más que nos metieron 20 goles. Pero bueno, lo pasamos bien, nos divertimos. Un saludo para mi perra Chicha. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Está bien. ¿Ustedes querían postre? ¿Y eso? Una sopa rica y dulce de melón. ¡Wow! Pero hoy Byron no para de sorprendernos. Ahora nos trajo una sopa para el postre. ¡Buenísimo! ¿Y ahora qué sigue, Byron? Ahora tenemos que meter todos los ingredientes en la jarra. Buenísimo. Empecemos. Vamos con el morrón. Uy. Con cuidado que se escapa. Procesamos. No. Falta aceite y vinagre. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. A ver qué dice el experto. Dale, a ver. Perfecto, los felicito. Ah.
Buenísimo. ¿Y ahora qué sigue, Byron? Ahora siguen los tropezones. Ah, pero eso nos sale genial. Na, 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 na. Na, 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 na. Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Y Bueno. qué onda? ¿Así? No, chicos, no me refiero a eso. ¿Y entonces? Los tropezones son ingredientes sólidos que se le agregan a la sopa fría. Ah, como por ejemplo... El tomate, los garbanzos, el pan tostado. Por eso se llama tropezón, porque uno está tomando sopa fría y de repente algo sólido. ¡Qué buena sorpresa! Ahí me encantaría ponerle el pan tostado, entonces. Yo me encargo de ir por los garbanzos. Acá quedaron algunos tomatitos. Un mensaje de nuestros amigos. Lo vemos. Dale. ¡Hola, amigos de Listo el Pollo! Soy Martina. Y yo soy Luca. Hoy Luca vino a almorzar a casa. ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Mandioca frita! Así se compra la mandioca traída de la verdulería. Se lava, se pela, se corta igual que las papas. Así se lava la mandioca. Y así están listas para freírse. A la mandioca frita también se le dice yuca frita. Mi comida favorita. Crocantes. Chao, listo el pollo. ¡Chao, listo el pollo! Y una vez más, esos fueron los hermosos mensajes de nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, Byron, ya tenemos los tropezones. ¿Le voy poniendo la sopa? ¿Cómo es? No. Mejor que cada uno elija lo que le quiere poner en su plato. Y una cosa más, para que la sopa esté fría, tiene que ir a la heladera. Llevo el gazpacho a la heladera y... ¡Listo el pollo! Un saludo para este banquito. Bueno, y ahora sí, ¿vemos cómo lo hicimos? Para hacer esta sopa fría de tomate, o gazpacho, elegimos 8 tomates maduros. Los cortamos en cubitos, agregamos un pepino y un morrón verde cortados, un diente de ajo picado, un pan desmenuzado, 5 cucharadas de aceite y 5 de vinagre. Procesamos y lo pusimos a enfriar en la heladera. Y listo el pollo, a disfrutar de esta sopa fría de tomate ideal para compartir los días de calor. Bueno, amigos, tenemos la sopa fría de tomate o también llamada gazpacho. Ay, ya quiero probarla. A ver. Bien. Byron. ¿Ahora sí le podemos poner los tropezones? Obvio. Dale, yo le voy a poner tomate. Yo, pancito. Lo mío son los garbanzos. Y ahora vamos a ver qué se siente probar esta sopa. ¿Celes? Se siente mucho el sabor al tomate y al pepino. Muy rica. ¿Maxi? El vinagre le da un picantito especial. Además, es muy dulce y refrescante. Es una receta ideal para los días de calor. Y este fue Byron para todos ustedes. Así que nos despedimos hasta el próximo. ¡Listo el pollo! ¡Chao! ¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¡A cocinar! ¿Ya asaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta y listo el pollo. Carne al horno y una pizza, milanesa con pureo, papa frita, con manteca, los fideos. Cocineros somos todos si queremos. ¡Qué sofisticado el plato! Una receta para sorprender. Un desafío creativo. ¡Qué presentación, eh! Muy rico, muy. Llegó el momento del toque final. ¡Y listo el pollo! ¡Chao, listo el pollo!